Bueno, entonces hoy 17 de julio del año 2024, siendo las 8:40 de la mañana, repito, 17 de julio del año 2024, se constituye el juzgado 15 laboral del Distrito de Bogotá en audiencia pública del proceso ordinario número 98 del 2023, adelantado por el señor Ricardo Rocha Arambula contra las AFP Porvenir, Escandia, Colpensiones, igualmente fue llamada en garantía MAPA. En tal virtud, suscrito juez en asociación secretaria declara abierta la presente audiencia, autorizando la creación de la misma en el sistema de audio con que cuenta este despacho. Y para efectos de registro, entonces vamos a solicitarle a los afuera de las partes que proceden y a las partes que procedan a su correspondiente identificación. Entonces, señor Ricardo, fuera tan amable, me indica su nombre, su número de cédula y su domicilio. Listo, qué pena. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí. Mi nombre es Ricardo Rocha Arámbula. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Ricardo Rocha, Diana Paola Cabrera Bermúdez. Así las cosas, nos constituimos inicialmente en etapa de conciliación. Es el momento para invitar a las partes a proponer fórmulas de acuerdo con el fin de conciliar sus diferencias, poner fin al presente litigio. Vamos a preguntarle a las partes demandadas si frente a este asunto de pronto existiría algún ánimo conciliatorio. Entonces, así las cosas, atendiendo la manifestación que hacen las partes demandadas, en el sentido que frente al presente asunto no tendrían ánimo conciliatorio, entonces se declara fracasada y terminada esta etapa de conciliación. Esta decisión se en estrazo. Bueno, entonces decisión de excepciones previas. Entonces, revisada la contestación de la demanda presentada por Colpensiones por parte de la doctora Nicole, no se observa que hayan sido propuestas sesiones previas que han resolverse en este momento procesal. Las sesiones de fondo, mérito, uso de prescripción y caducidad por no de buena fe, entre otras, serán resueltas en la sentencia. La contestación de la demanda que propuso por parte de Escandia. Entonces, igualmente no fueron propuestas sesiones previas que van a resolverse en este momento procesal. La de fondo mérito que propuso Escandia no participó ni intervino en el momento de selección del régimen. El demandante encuentra en la por el régimen, entre otras, serán resueltas en la sentencia. Revisada la contestación de la demanda presentada por Porvenir, por el doctor, un poco se ven excepciones previas que van a resolverse en este momento procesal. La decisión de fondo mérito que propuso de buena fe, ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad en eficacia y el traslado, entre otras, serán resueltas en la sentencia. Por último, revisada la contestación de la demanda presentada por la doctora Ana Esperanza por parte de MAFRE, se observa que no fueron propuestas sesiones previas. Las de fondo propuestas tanto a la demanda como al llamamiento en garantía serán resueltas en la sentencia que ponga fin a la presente. Esta decisión se notifica en estrazo. Saneamiento de litigio. Revisada la actuación procesal que hasta el momento no se observan nulidades ni medidas que deban tomarse tendientes a evitar sentencias editoriales, por lo cual se ordena continuar el trámite procesal pertinente. En esta etapa de saneamiento únicamente quiero poner de presente que se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para si era su voluntad de intervenir en el presente asunto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 610 a 612 del Código General del Proceso. Sin embargo, corrido el término de ley, no manifestó voluntad alguna de intervenir. Entonces, en conclusión, no observándose irregularidad sustancial o procesal alguna que pueda continuar el presente asunto, se ordena dar curso al mismo. Esta decisión se notifica en estado. Fijación del litigio. Entonces, teniendo en cuenta el contenido de la demanda y su correspondiente contestación, se fija el presente litigio en torno a los siguientes aspectos. Si hay lugar a declarar la ineficacia de la afiliación o traslado efectuado por el señor demandante del régimen de prima media al régimen de ahorro individual a través de la AFP Porvenir, por falta de información. Igualmente que corran igual suerte los traslados horizontales que él hizo a las AFP Colpatria y a la AFP Escandia. Y como consecuencia de la anterior, ordenar a esta última, donde actualmente se encuentra afiliada, trasladar los recursos sumas que haya en su cuenta de ahorro individual, correspondiente a cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora por todos sus intereses o rendimientos, gastos de administración al administrador del régimen de prima media, es decir, Colpensiones. A esta que reciba esos recursos y los
acredite como semanas efectivamente cotizadas en el régimen de prima media, teniendo en cuenta para todos los efectos como si nunca se hubiera trasladado al régimen de ahorro individuales y hubiera permanecido en el régimen de prima. Bueno, entonces sobre estos aspectos versará el objeto del presente litigio. Bueno, adicionalmente respecto a la aseguradora, llamada en garantía, entonces por Scandia, si es procedente, en el caso que a Scandia le ordenemos devolver los procedentes a las pólizas del seguro provisional, reintegrarle a Scandia dichos recursos, si efectivamente en la póliza suscrita con ellos está establecido esta obligación. Entonces, así se fija también el litigio respecto a la llamada en garantía. Bueno, entonces, fijado el litigio, se procede a continuación al decreto de pruebas a favor de las partes. Entonces, pruebas a favor de la parte actora, solicita la doctora Diana Paola, a nombre del señor demandante, se le decreten entonces como pruebas a su favor las siguientes. Entonces dice, las documentales que llega con la demanda y que relaciona en 18 numerales, frente a lo cual por ser procedente se decreta. Interrogatorio de parte, entonces dice que se decrete el interrogatorio de parte del señor representante legal de Scandia y de Porvenir. Frente a lo cual, entonces, teniendo en cuenta que el fondo en el cual se trasladó el señor demandante fue o está representado hoy por Porvenir, que es lo que nos interesa en estos asuntos, conforme la Corte, posición de la Corte, deberá informar en el momento de traslado de régimen, entonces se decreta el de la apoderada de o facultad de representación legal de Porvenir y se niega el de Scandia. Peticiones especiales documentales que ya han llegado con la contestación de la demanda, entonces se decretan, pero sin requerimiento adicional alguno, ya cada una de las partes demandadas llegó las documentales que en las que cuenta relacionadas con la vinculación del señor demandante de dicho fondo. Entonces, hasta acá el decreto de pruebas a favor de la parte actor. Bueno, pruebas a favor de Porvenir. Entonces, solicita el señor afuera por venir, se le decreten como pruebas a su favor, entonces las documentales que llega en 8 numerales, frente a lo cual por ser procedente se decreta, solicita se decrete el interrogatorio de parte del señor demandante, frente a lo cual entonces por ser procedente se decreta. Pruebas a favor de Scandia. Solicita Scandia, entonces se le decreten como pruebas a su favor las documentales que llega con la contestación de la demanda, relacionada en 7 numerales, y el interrogatorio de parte del señor demandante, frente a lo cual entonces por ser procedente se decreta. Pruebas a favor de Colpensiones. Solicita Colpensiones, entonces se le decreten como pruebas a su favor las documentales que aportó la parte actora, frente a lo cual por ser procedente se decreta, el expediente administrativo sobre la orden del demandante, frente a lo cual por ser procedente se decreta, y el interrogatorio de parte de este demandante, frente a lo cual entonces por ser procedente se decreta. Pruebas a favor de MAFRE, Colombia Vida Seguros. Solicita MAFRE, entonces se le decreta que pruebas a su favor las documentales que llega con la contestación a la demanda del llamamiento relacionadas con las pólizas que suscribió con Scandia, frente a lo cual por ser procedente se decreta. Entonces, hasta acá el decreto de pruebas a favor de las partes, esta decisión se notifica en estrados. Entonces, decretadas las pruebas, se declara surtida la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de sesiones previas de saneamiento, decisión de litigio de que y nos constituimos entonces en audiencia de trámite y juzgamiento para efectos de proceder a evacuar las pruebas pendientes. Entonces, vamos a proceder inicialmente con el interrogatorio de parte de la señorita representante legal de Porvenir. Doctora, esta declaración que su merced va a rendir es bajo la grave del juramento. El artículo 442 del Código Penal establece una pena de prisión de 6 a 12 años a que falte la verdad una declaración de esta naturaleza. Conforme esta advertencia, doctora Ángela, ¿jura si la verdad la declaración que va a rendir? Sí, la juro. Bueno, entonces de profesión abogada, doctora, ¿qué edad tiene y hace cuánto es su facultad de representación legal de Porvenir? Sí, señor. Su señoría, sí, de profesión abogada, tengo 44 años y desde el mes de mayo estoy actuando como representante legal. Desde el mes de mayo de este año. De este año, sí, señor. Sí. Entonces, dos preguntitas por parte del despacho, ya le concedo el uso de la palabra a la doctora Paola. Entonces, doctora, según su conocimiento, porque por lo que usted no estaba presente, digamos, y según lo que usted estudió en el expediente,
Respecto al traslado que efectuó el señor Ricardo a Porvenir en el año 97, traslado de régimen, ¿existe algún documento adicional al formulario que ustedes allegaron como prueba de ese traslado? Que le hayan entregado alguna otra información, algún otro documento, solo existe ese formulario. No, su señoría, únicamente tenemos formularios de vinculación de los años en los cuales el señor, inicialmente el del año 97 y de los años posteriores de los subsiguientes traslados. Bueno, y la segunda y última pregunta. Según su conocimiento, digamos, que usted tenga, porque pues, no está presente en el momento, era representante de Porvenir, ¿tiene usted conocimiento, valga la redundancia, de qué instrucción, información, directriz se le partía, digamos, a los asesores para ese momento respecto al cumplimiento del deber de información? ¿O nada se decía a los asesores en esa época que debieran cumplir con ese deber de información por afiliar al fondo? ¿Que tiene usted conocimiento sobre eso? Su señoría, lo que se les indicaba en ese momento a los asesores era que pues la asesoría, valga la redundancia, se daba de forma verbal. Ellos deben o debían en ese momento responder a todas y cada una de las inquietudes que tuviera el afiliado, indicándoles las consecuencias y las ventajas y desventajas del traslado, y pues que el afiliado en ese momento daba su aceptación con la firma del formulario. Listo, bueno, y me surge una última pregunta. Según su conocimiento también que pueda tener sobre cómo funciona la Porvenir, ¿usted sabe de pronto qué formación tenían esos asesores de ese momento, si eran profesionales o no eran profesionales? Y en segundo lugar, digamos, ¿qué capacitación recibían ellos previamente a salir a ejercer pues, ese proceso de afiliación, o no recibían ningún tipo de capacitación? ¿Se autoformaban o les daban cursos por venir? ¿Qué sabe usted sobre eso y qué formación tenían? Si tenían alguna formación o simplemente eran bachilleres o tenían primaria, no sé. Bueno, su señoría, con respecto a la formación que tuvieran los asesores en ese momento, pues desconozco porque pues ya sería una información puntual de cada uno de los asesores. Lo que Porvenir sí se realizaba eran pues campañas de capacitación, brindándoles a ellos toda la información acerca de los dos regímenes para que pudieran a su vez informar a los posibles afiliados. Esas capacitaciones, perdón, lo interrumpo, esas capacitaciones, pues no tengo en este momento en el expediente sustento o pruebas sobre qué tipo era de la capacitación que recibí. Sí, o sea, no hay evidencia de asistencia o planes de asistencia de esas capacitaciones, nada. Lo que informaron la capacitación. Listo. Doctora Paola, entonces tiene el uso de la palabra para que continúe interrogando la representante legal. Gracias, doctor. Primera pregunta. Indicar el despacho dentro del formulario de afiliación del 98 no se encuentra la mención sobre retracto. ¿Se sabría indicar el despacho por qué no se está avisorando al demandante sobre el retracto al que tiene derecho? Doctora, en ese formulario de afiliación evidentemente no se encuentra la información sobre el retracto. En este formulario pues se cumplía la normativa para esa época con respecto a la ley 100 de 1993 y pues eran pro forma, doctora. Entonces no podría yo indicarle el por qué no está en ese momento expreso en este formulario. Gracias, doctora. De acuerdo a sus respuestas anteriores, entendí que le indicaba al señor juez que usted daba una información pues, de acuerdo a unos parámetros, como unas políticas, por decirlo así, que tenía por venir. ¿Podría indicarle al despacho, como tercera pregunta, si de acuerdo a esas políticas se indicó algo sobre el retracto del señor Ricardo Rocha al momento del traslado? La directriz que tenían los asesores para ese momento era indicar cada una de estos requerimientos, entre estos el retracto. Como la asesoría en ese momento era dada de forma verbal y se materializaba con la firma del formulario,
se entiende que para ese momento, de forma verbal, le fue suministrada la información. Gracias, doctora. Cuarta pregunta. ¿Podría indicarle al despacho cómo velaba por venir de que el asesor sí cumpliera con esa obligación de brindar dicha información? Sí, doctora, pues Porvenir siempre ha realizado constantes campañas de capacitación para que sus asesores puedan brindar toda la información. Ellos estaban en constante capacitación, es lo que se nos ha informado, para que de esta forma pudieran brindar una información completa a los usuarios. Gracias, doctora. Quinta pregunta. Mi pregunta anterior iba más encaminada a saber si contaban con algún documento o alguna planilla que indicara que sí se indicara la información a todos los usuarios que pertenecieran y van a pertenecer a Porvenir, si hay algún soporte. No, doctora, en este momento, dentro de lo que yo puedo observar dentro del expediente, valga la redundancia, no se cuenta con soporte. Gracias, doctora. ¿Podría indicarle al despacho, de acuerdo a sexta pregunta, podría indicarle al despacho si de acuerdo a la normatividad para el año 98, fecha de traslado, se le entregó un plan de pensiones al señor Ricardo Rocha? No, doctora. De acuerdo a lo aportado dentro del expediente, no se avisó. Séptima pregunta. ¿Podría indicarle al despacho si para el momento del traslado se entregó el reglamento de Porvenir al señor Ricardo Rocha? No. Dentro de lo que tengo en el expediente no se avisora, sin embargo es importante indicar que en la página de Porvenir el usuario puede hacer uso y consulta del mes. Octava pregunta. Respuesta a su manifestación anterior, para el año 98 ya existía esa información dentro de la página de Porvenir, porque pues según recuerdo para esa época era como muy difícil en internet, ¿no? No estoy muy segura, pero pues tú me aclaras. Doctora, pues para esa fecha de afiliación del demandante no me encontraba presente, entonces no podría yo informarle si era o no viable la información. Gracias. Octava pregunta. ¿Podría indicarle al despacho si para el momento del traslado se realizó un cálculo actuarial o una proyección matemática de su mesada pensional al señor Ricardo Rocha? No, dentro de lo que se avisora dentro del expediente no se cuenta con ninguna proyecciones. Es importante también mencionar que para esta fecha, para el año 98, pues dentro de las exigencias que se les realizaban a los asesores, no estaba darles ese tipo de proyección. Bueno, no tengo más preguntas para la representante legal de Porvenir, señoría. Muchas gracias. Listo, doctora Diana, muy amable. Entonces vamos ahora con el señor demandante, señor Ricardo, me prende allí el micrófono, fuera tan amable. Entonces le advierto, señor Ricardo, que esta declaración que usted va a rendir es bajo la grave juramento, el artículo 442 del Código Penal, establece una pena de prisión de 6 a 12 años a que va a tardar en una declaración como la que usted va a rendir en este momento. Conforme esta advertencia legal, señor Ricardo, ¿jura decir la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, lo juro. Bueno, me indica por favor, señor Ricardo, usted qué edad tiene y a qué actividad, empleo, profesión está dedicado. Yo tengo 60 años y soy técnico en electrónica y telecomunicaciones y actualmente trabajo en una empresa de comunicaciones dando pues, soporte a las comunicaciones de los clientes. Listo, bueno. Bueno, señor Ricardo, entonces, primera pregunta. ¿Me puede usted indicar de pronto las circunstancias de tiempo, modo, lugar que se dieron cuando usted se trasladó del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, digamos, en ese momento, qué información le dieron? ¿Esa información fue usted individual o con otras personas? Digamos, ¿qué lo motivó a su traslado? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, esa fue una información colectiva que nos dieron a todos los empleados y el proceso fue que nos indicaron que el seguro social en ese momento se iba a acabar y que había que pasarnos a los regímenes privados, ¿sí? Y para hacer el traslado simplemente nos llegaron ya con los formularios llenos, solamente listos para firmar, y el que habló fue el gerente de la oficina, no nos habló ningún asesor. O sea, no había ningún funcionario de Porvenir en ese momento, el gerente el gerente llevó el formulario, habían asesores de Porvenir, pero solamente recibiendo los formularios firmados. Bueno, yo quiero que usted me haga una precisión, es que como usted vio ahorita, tenemos dos formularios de supuesto traslado de régimen. Sí.
uno en el año 97 y otro en el año 98, ambos dicen que son traslados de régimen. Yo revisando acá el formulario observo que se trata de dos personas o empleadores diferentes. En uno yo no sé, dice Rálico Internacional S.A. la del 97 y en el 98 dice allí otro empleador que dice Microtel Comunicaciones. Sí, Comunicaciones S.A. Sí, entonces no sé cuál de los dos o cómo se dio cada una de las situaciones, cuál realmente usted señaló el régimen. Cuando yo entré a la empresa, pues la empresa se llamaba Microbit, pero se firmaba un contrato con Cálico Internacional, ¿sí? Al principio. Y después la empresa se llama Microbit Limitada. Después la empresa pasó a Microbit Comunicaciones al año siguiente y nos hizo el contrato nuevamente con Microbit Comunicaciones, ya no era Cálico, por eso es que están las dos compañías ahí involucradas. Sí, pero digamos, acá aparece el formulario firmado el 8 de abril del 97 y el otro el 15 de enero del 98. Pero ya me aclaró usted que es la misma empresa, pero entonces, ¿cuál realmente fue el que usted nos está comentando? El primero del 97. En abril. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Que le dijeron que ese formulario no era válido? Todos le hicieron firmar otro en el 98. ¿O volvió o qué fue lo que pasó? Porque firmó otra en el 98, otro formulario. Sí, como ya cambió la compañía de nombre, pues nos hicieron firmar el otro formulario porque habíamos firmado contratos con la compañía. Siempre, todo esto lo manejaban a nivel de gerencial, digámoslo así. Siempre ellos eran los que contactaban a las empresas de pensión y nos llevaban, nos decían que era lo que teníamos que firmar para los traslados correspondientes. Listo, bueno, entonces para una última precisión, yo veo allí que en estos formularios aparece un asesor. Cierto es que para confirmar, usted no tuvo contacto con un ser humano, un asesor de porvenir que le explicara algo. Nunca me explicaron nada. Formulario y ya usted firmó. Sí. Lo que sabíamos era que se iba a acabar el seguro social nomás y que teníamos que pasar al ¿Y quién les dijo eso? O sea, ¿quién fue el que les informó eso, que el seguro social se iba a acabar y que tenían que pasar? El gerente de la compañía. Sí, el gerente de la compañía en su momento. Nos reunió a todos los empleados. Nadie en ese momento de esa charla dijeron, ¿dónde están los de porvenir? Que son los que supuestamente nos vamos a trasladar. Nadie pidió. No, nadie pidió. Solo llegaron los formularios para firmar. Sí, ese formulario, yo veo que ahí hay unas personas que son sus beneficiarios. Sara Catalina Rocha. Ese formulario, le pregunto yo, ¿usted lo llenó, el gerente, la empresa, el área de talento humano lo llenó? ¿Usted solo lo firmó? ¿Usted lo llenó y lo firmó? ¿Cómo fue? Esa no es mi letra, el formulario lo llenó el área de recursos humanos de la compañía. Yo lo firmé. Bueno, y digamos en esos funcionarios de la compañía, el gerente que le dio la charla de que el seguro se iba a acabar, no obstante que eso no es la obligación de él, es la obligación del fondo. Digamos, le dijo, de pronto le habló de cuáles eran las características de ese régimen de prima media que usted estaba, cómo se pensionaba, cuáles eran las ventajas, desventajas, qué iba a pasar en el nuevo modelo que se iban a trasladar, cuáles eran las características, cómo se pensionaba, cuáles eran las ventajas, desventajas de eso. ¿Le habló algo de ese tema? No, nada. Bueno, de pronto él les habló algo de, digamos, cómo se manejan los recursos en un modelo en el que usted estaba, que son una cuenta común de todos los colombianos, que iban a tener una cuenta en el nuevo modelo, una nueva cuenta individual. ¿Les habló algo de cuenta individual? No. ¿Les habló alguna figura que se llama bono pensional, digamos, aportes 400 algo? Creo que tiene bastantes semanas ya. ¿Qué pasaba si se perdían, se trasladaban a porvenir, algo? No. ¿Les habló de eso? No. Bueno, y por último, digamos, que le preguntaba a la señorita fuera, a la señorita representante legal, ese gerente les dijo que ustedes tenían la posibilidad de retractarse, como se dice popularmente, echarse para atrás de esa afiliación. Entonces, entre los 5 días pueden arrepentirse de haberse afiliado, se pueden retractar. ¿Les advirtió algo de esa posibilidad? No. Listo, ahora vamos con otro grupo de preguntas. Ya vamos a venir un poquito más en el tiempo. Yo observo que usted, por ejemplo, entonces se afilió, acá el válido es el 98, 15 de enero del 98, se afilió a Porvenir, como hemos venido hablando. Luego en el 99 se trasladó a Colpatria, luego ya Colpatria fusionó con Horizonte, y usted en el 2005 se trasladó de Horizonte a Porvenir, y por último en el 2012 de Porvenir a Scandia, digamos.
¿por qué esos traslados reiterativos? Digamos, ¿qué esperaba usted encontrar diferente entre Porvenir y Horizonte o Colpatria? ¿Por qué no se volvió más bien al Seguro Social? ¿Cómo se dio esos traslados reiterativos, 4 traslados? Sí, en esos traslados yo nunca llamé a ninguna fondo de pensiones. Siempre los hacían las empresas, la empresa lo llamaban a uno y decían, mire, la era visitar a una persona de Porvenir para que se afilie a Porvenir y para que verifique sus datos y tenga un formulario. Nunca yo los llamé, siempre lo hacía la empresa y nos contactaba con los asesores. Sí, y usted le preguntaba al asesor por qué, o sea, ¿qué me ofrece usted o por qué me tengo que salir de Porvenir y pasarme a Horizonte? ¿Por qué Horizonte es cambio? Digamos, ¿qué le decían? ¿Por qué era mejor ese fondo? ¿Por qué le aconsejaban que traslado? ¿Usted simplemente firmaba? Sí, yo, ¿A la agencia o qué? ¿Cómo era la cosa? Sí, yo simplemente llamaban de la oficina a la oficina, yo firmaba prácticamente, solamente firmaba y verificaba que estaban nomás mis datos y pues firmaba la afiliación. Bueno, digamos, no había ninguna situación particular, usted consideraba, lo entiendo, que seguía igual, de un fondo al otro iba a seguir lo mismo o qué? Sí, consideraba que seguía igual con las, pues no sé, es que nunca no sabía, no tenía claro las diferencias entre los dos fondos y yo consideraba que seguía igual a como estaba en el otro fondo. Entonces yo hacía la afiliación porque, como le digo, la empresa nos llamaba y nos decía que iba un asesor a visitarnos para hacer la afiliación. Bueno, usted, entonces, última pregunta. Digamos, ¿por qué o a raíz de qué tomó usted la decisión que está planteando en esta demanda de volverse nuevamente al régimen de prima media, a Colpensiones? ¿Qué cambió en su vida? ¿Qué se enteró? ¿Por qué tomó esa decisión que está planteando en esta demanda? ¿Qué pasó? Bueno, yo me enteré ya por información de los medios de comunicaciones que pues, Colpensiones ofrecía un estudio de las primas de las pensiones de las personas y yo estuve averiguando y estuve preguntando con Scandia y me dijeron que yo me pensionaba ahí con un salario mínimo. Yo obviamente ganaba mucho más del salario mínimo. Y acudí al abogado y ella me hizo unas proyecciones de cómo me iba a pensionar y pues me pensionaba mucho mejor por Colpensiones que por el régimen privado. Entonces, por eso fue que tomé la decisión de hacer el paso a Colpensiones, porque pues me veo muy afectado con el régimen privado, porque lo que creo que me pensiono es con el salario mínimo, mientras que con Colpensiones me voy a pensionar mucho mejor. Bueno, una precisión, digamos, Scandia le hizo una proyección o le dijo verbalmente, no sé, bueno, y le dijo que usted se pensionaba con el salario mínimo. Le dijo algo de cómo se pensionaba. Usted me dice que se lo hizo fue la abogada, pero sí. Scandia le dijo cómo se pensionaba en Colpensión, en el régimen de prima media, o no, solamente la de Scandia, que es el mínimo legal. ¿Sí le dijo? Sí, no me dijo nada, solamente el mínimo legal. Sí, el de Scandia, posible pensión en Scandia. Listo, entonces vamos a concederle el uso de la palabra. Ahora lo van a seguir interrogando a todos los apoderados. Señor Ricardo, una pregunta. En el formulario del primer traslado del año 97, donde se indican los nombres de sus beneficiarios, ¿quién le solicitó esta información de los datos de estas personas para incorporarlos en el formulario? En recursos humanos de la compañía donde trabajaba. Segunda pregunta. Señor Ricardo, ¿usted leyó el formulario antes de firmarlo? Claro, yo verifiqué mis datos porque simplemente, si mira, solamente están los datos míos, verifiqué que estuvieran mis datos y los firmé. Tercera pregunta. ¿Usted o su vinculación podría entonces decirse que fue voluntaria en este momento? Pues digamos que fue inducida porque la idea era que el Seguro Social iba a acabar en ese momento, lo que nos explicó el gerente, y que teníamos que cambiar a un fondo privado de pensiones. Cuarta pregunta. Indíquele por favor al despacho si en algún momento por venir le prohibió trasladarse a algún fondo, a otro fondo o al fondo público. No, nunca me dieron la información o sea, no sabía yo si me podía trasladar o no, simplemente lo daba la compañía. Ningún asesor me visitó para eso. Quinta pregunta.
Indíquele al despacho si usted recibió en su casa o a su correo electrónico los extractos de su cuenta de ahorro individual. No, no, no lo recibí en la casa, no. Nunca los ha recibido. Solamente los de cesantía. Sexta pregunta. ¿Usted en algún momento se acercó a Porvenir a solicitar información sobre cómo funcionaba el sistema del régimen de ahorro individual? No. Muchas gracias, señor Ricardo. No más preguntas, su señoría. Gracias, doctor. Muy buenos días, don Ricardo. Buenos días. Gracias. Don Ricardo, pregunta número 1. Usted realizó un traslado a Escania en el año 2012. ¿Le puede indicar al despacho cuando usted realizó ese traslado, tuvo acompañamiento de algún asesor comercial de Escania? Sí, lo mismo. Ellos trajeron el formulario, todo simplemente yo verifiqué mis datos e hice la firma del formulario. Gracias. Cuando se trasladó a Escania, ¿le puede indicar al despacho cómo se realizó ese traslado? ¿Cómo llegó usted a saber que existía Escania como fondo de pensiones? Igual, la compañía me llamó, en ese momento yo trabajaba en EIS Soluciones, creo, y me llamó para decirme que venía el asesor de Scandia para verificar los datos y hacerme el traslado de fondo. Cuando hicieron ese traslado de fondo, ¿hicieron alguna campaña de alguna reunión en algún auditorio, en la oficina de algún jefe, o cómo se llegó a firmar ese formulario de vinculación? Vinieron a la oficina donde yo trabajo, aquí, pues vinieron a la oficina, trajeron el formulario, yo lo revisé e hice la firma. Bueno, listo, doctor. Entonces vamos a entrar a proferir la sentencia que en derecho corresponde en el presente asunto. Entonces, pretendía mediante la presente acción ordinaria laboral, el señor Ricardo Rocha Angular fuera declarada la ineficacia de la sentencia no traslada efectuada por él del régimen de prima media al régimen de ahorro individual a través de la FP Porvenir, ocurrida en el mes de enero del año 98, y igualmente o igual suerte corrieran los traslados horizontales que hizo entre AFPs del RAIS. Como consecuencia de lo anterior, se ordena entonces a Scandia, donde actualmente se encuentra afiliado a trasladar los recursos, cotizaciones, bonos, pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, entre otros, al administrador del régimen de prima media cotizacionista que recibe estos recursos y los acredite como semanas efectivamente cotizadas en el régimen de prima media, teniendo en cuenta para todos los efectos como si nunca se hubiera trasladado al régimen de ahorro individual. Como sustento en sus pretensiones, expuso la parte actora 31 hechos que para el efecto voy a resumir así para contextualizar esta decisión. Que nació el 14 de octubre del año 63, que el día 10 de abril del año 97 y hasta 31 de julio del año 96 estuvo afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, cotizando en la misma, que en el mes de abril del 96 acumulaba en dicho seguro 446.29 semanas. Y para el mes de enero del año 98, los asesores de Porvenir visitaron la empresa Microcomunicaciones S.A., donde él trabajaba, y le ofrecieron beneficios superiores a los que podía obtener con el régimen de prima media, con presentación definida al momento de pensionar. Que estos asesores no manifestaron qué capital debía acumular, ni los requisitos necesarios para poderse pensionar en dicha entidad. No le informaron que realizarían inversiones con su capital, ni qué tipo de riesgo tendría esas inversiones, y lo que podría generar pérdidas en su cuenta de ahorro individual. No le realizaron la petición de la mesa pensional al señor demandante. No informaron de manera comparativa que el régimen pensional era mejor de acuerdo a sus condiciones. Entonces, así las cosas, fue persuadido a realizar el traslado de régimen de prima media al de ahorro individual sin ser suficientemente informado. Que en el año 99 se trasladó a la AFP Colpatria. Hoy, luego Horizonte, que fusionó con Horizonte, hoy Porvenir. Esos asesores no le informaron tampoco, ni le hicieron un comparativo sobre los dos regímenes. No le emitieron un consejo, una sugerencia, una recomendación acerca de lo que más le convenía o cómo puede haberse verificado de continuar en el RAIS. Por último, indica que para el año 2012 entonces se trasladó a Scandia, igualmente no le brindaron la correspondiente asesoría.
que radicó derechos de petición ante cada una de estas entidades, Porvenir, Scandia y Colpensiones, para efectos de solicitar su ineficacia de traslado. Igualmente que Scandia le hizo una simulación pensional al señor demandante, donde le indicó que en el RAIS tendría una probabilidad pensional a los 62 años de aproximadamente 1.200.000 pesos, y en el régimen de prima media de 2.430.000, que se recibió respuesta por parte de los fondos negándole dicho. Esos fueron los fundamentos fácticos que expuso la parte autora como sustento de sus peticiones. Admisión y contestación de la demanda. Admitida la demanda, entonces fue notificada a cada una de las partes demandadas que les procedieron a contestar el nivel introductorio, aceptaron algunos de los hechos, otros no los aceptaron, se opusieron a las pretensiones, igualmente Scandia, entonces procedió a hacer el llamamiento en garantía respecto a Mapfre, que también se contestó. Bueno, ya entonces traba la litis, en el día de hoy surtimos lo correspondiente pues, a la etapa de conciliación, decisión de sesiones previas, saneamiento, prevención de litigio de pruebas, decretadas las pruebas, procedimos a evacuar el interrogatorio de la señorita representante legal de Porvenir y del señor demandante. Ya evacuados estos, entonces ordenamos el cierre del debate rotatorio, escuchamos en alegatos de conclusión a los señores apoderados, frente a lo cual ya me pronuncié. Entonces, este pequeño recuento de las actuaciones sufridas, entramos propiamente a resolver el fondo del asunto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Entonces, agotamiento de la reclamación administrativa. De conformidad con la documental obrante, apoyos 127 y 131 del archivo 01 de la demanda, anexos de la demanda, se observa entonces que el señor demandante, a través de la señorita apoderada, procedió entonces a radicar en Colpensiones el 14 de octubre del año 2022 solicitud que dice referencia e ineficacia de traslado al régimen de prima media por prestación definida al régimen de bajo enviado con solidaridad. Petición que recibió respuesta conforme consta folio 131 del plenario, mediante BISAI 2022, guión al piso 15020932, guión al medio 3281687, del 27 de octubre del año 2022, dirigida a la señorita apoderada de la parte autora, donde le niegan dicha ineficacia de traslado, aspecto principal que hoy nos ocupa y que da competencia pues, a este operador judicial para efectos de definir el fondo de este asunto. Bueno. Tenemos como presupuestos fácticos en el presente asunto los siguientes. Entonces, conforme consta a folio 79 de la demanda, vemos que el señor demandante entonces perteneció o se afilió al Instituto de los Seguros Sociales a partir del día 10 de abril del año 1987, permaneciendo cotizando bajos empleadores hasta el mes de junio del año 1996 y cotizando un total de 446.29 semanas. Bueno, de la misma manera, conforme consta en el formulario allegado por Porvenir, que obra folio 85 del plenario, 885732, el señor demandante el 8 de abril del año 97, suscribió un formulario de traslado de régimen, dice entidad administradora anterior y traslado de régimen, aparece con la firma del señor demandante, trasladándose a dicha AFP Porvenir. Sin embargo, según el reporte CIA, que llegaron las partes demandadas, ese traslado efectuado en esa fecha, el 8 de abril del año 97, no aparece registrado en dicho CIA y se observa entonces, de forma extraña, pues, de abril a los 8 meses, que nuevamente el señor demandante el 15 de enero del año 98 suscribe el formulario 977673, donde nuevamente se dice entidad administradora anterior y traslado de régimen. Formulario este que sí es el que aparece registrado en el CIA y se toma, según este reporte CIA, como fecha de traslado de régimen. De la misma manera, entonces vemos que
según este reporte CIAC, el señor demandante 31 de agosto del año 99 se trasladó de Porvenir a Colpatria. En el año 2000 se fusionó Colpatria con Horizonte y en el año 2005, el 30 de septiembre del año 2005, se trasladó a Horizonte. Esto conforme documental sobre folio 122 de la demanda. Por último, vemos entonces que el 24 de julio del año 2012, el señor demandante, conforme consta folio 108 de la demanda, también los que de Escania, se trasladó a Escania, fondo donde actualmente se encuentra África. Bueno, esto como presupuestos fácticos, digamos que no son motivo de discusión, que se encuentran acreditados en el presente asunto. Para resolver el presente asunto, entonces debemos tener en cuenta como presupuestos legales, entonces, los siguientes y jurisprudenciales. Bueno, entonces el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece en su literal B: características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características. B: la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior del libro voluntario por parte del afiliado que para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o el traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho de cualquier forma se hará acreedor a la sanción de decretar el inciso primero del artículo 71 de la ley, que dice o que establece como consecuencia del 271 de la ley 100, una afiliación que no cumpla los prepuestos de libertad y voluntariedad, que la misma quedará sin efecto. Al respecto, entonces, sobre el tema específico de aquí nos ocupa, que es el deber de información, la Corte Suprema de Justicia ha venido disponiendo una línea jurisprudencial desde el año 2008 y hasta la actualidad, puesta en qué cantidad de providencias de CN 33083 de 2011, 12126 de 2014, 17595, 19444 de 2017, entre otras. Más recientemente la 1942 del 2022, 1055 de 2022, de la cual pues voy a resaltar dos sentencias, uno de la Corte Suprema de Justicia y lo que dijo recientemente, que se alega por los señores afuera, la SU 107 de 2024. Entonces, en la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia, por ejemplo, solo para mantener ejemplo, pues todas reiteran ese mismo aspecto. En la SL 1688, el 8 de mayo del año 2019, la Corte, luego de hacer un recuento histórico de los tres momentos que ha regulado el legislador en lo que tiene que ver con el deber de información, y frente al primer momento, dado el traslado que se dio por el señor demandante en el año 98, el primer momento desde la expedición de la ley 7 hasta la expedición de la ley 328 del año 2009, dijo la Corte en un cuadro resumen, en este primer momento, en esta primera etapa, normas que obligaban a las administradoras de pensiones a dar información. Artículo 13, literal B, 271 y 272 de la ley 100 de 93. Artículo 13, numeral 1 del decreto 663 del 93, modificado por el artículo 23 de la ley 797 del 2003. Recordemos que es el estatuto orgánico del sistema financiero. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, nóminas, trabajo laboral y determinación personal. ¿En qué consistía o qué debía contener el deber de información para ese primer momento que se le debía brindar acá al sector demandante? Entonces, ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que excluye dar a conocer la existencia de un régimen internacional y la actual pérdida de beneficios pensionales. Al respecto de la Corte Constitucional, en la reciente sentencia SU 107 del 2024 avala esa posición de la Corte respecto al cumplimiento del deber de información. Entonces, hace un resumen y dice que respecto a esta primera etapa, que va comprendida, dice, entre el año 1993 y el 2009, en el numeral 168 de dicha sentencia dice: como se ha dicho, el artículo 13 literal B de la ley 100 de 93 establece que la selección de uno de los regímenes solidarios, privamente, compensación de dignidad o régimen de ahorro de con salaria de libre voluntario por parte del afiliado, quien para tal efecto debe manifestar por escrito su elección de momento de la vinculación o el traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que tenga este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 33 de la Sentencia. La Corte Suprema de Justicia ha entendido que la expresión libre y voluntaria literal del artículo 13 de la ley 7 necesariamente presupone conocimiento. Así, la libertad de escogencia es un derecho que el afiliado tiene y que puede ejercer si está debidamente informado, precisamente con el propósito de proteger ese derecho que tiene toda persona de seleccionar libre o voluntariamente el régimen de su preferencia. El artículo 31 de la ley 193 estableció que el empleado, en general cualquier persona natural o jurídica que pida
o atente en cualquier forma contra este derecho, se hará acreedora en cada caso y por cada afiliado una multa que no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, ni exceder 50 servicios al año. Asimismo, dispuso que la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente de forma libre y espontánea por parte del trabajo. En el 130 dice, también la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la obligación que tenía la AFP durante el periodo referido para brindar información a las personas que pretendían trasladar esta país se llama vinculante con la ley. El artículo 97, numeral 1 del decreto 6 de 93, según esta norma, correspondería a la AFP, abrir comillas, suministrar a los usuarios de los servicios expresa la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, de escoger las mejores opciones de mercado y poder tomar decisiones informadas. Finalmente, como también lo ha indicado la Corte, el deber de información que se expresa en la norma citada implica a conocer al usuario en un lenguaje claro, simple y comprensible los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro de alta solería y el derecho inmediato de prestación de energía, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los diferentes del servicio. En consecuencia, durante este periodo, la información que debía prestarse a las personas que pretendían afiliarse al régimen de ahorro individual está relacionada en lo esencial con la forma en que dicho régimen operaba. Los asesores de la AFP debían, entre otras cosas, ilustrar a los usuarios sobre: 1. Los tipos de riesgo que allí se reconocerían, funciones de vejez, invalidez oriente, y cada una de sus modalidades: retiro programado, renta vitalicia inmediato, retiro programado, renta vitalicia deferida. Igualmente debe informárseles sobre la figura de los gerentes de libre disposición en el RAI o sobre las posibilidades que se tienen para usar los aportes de la adquisición de vivienda. 2. La posibilidad de realizar cotizaciones adicionales a los obligatorios de conformidad con los artículos del instituto de la ley 193. 3. ¿Qué sucedería si no lograra reunir en su cuenta el monto mínimo para acceder a una pensión de vejez con el 110% del salario mínimo? 4. La manera en que opera la garantía de pensiones mínima. Y 5. La forma en que se garantizaría la evolución de saldos en caso de que no lograra acceder a una pensión. Ahí dice la Corte cuáles son los requisitos y para esta primera etapa, la Constitución, ¿qué se debe informar? Ahora bien, vamos a analizar sobre esta sentencia el cambio que se dice respecto al tema probatorio, porque es como lo que más generó comentarios por parte del mundo jurídico. Entonces dice la Corte en una parte para el requerimiento a los jueces. Para tal efecto, los procesos en los cuales se pretende declarar la eficacia central a una filial del RPM al RAIS debe tener en cuenta de manera exclusiva las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en el Código General de Procesos de tal virtud. Conforme a ellas, el juez corresponderá seguir cuando menos las siguientes directrices. 1. Decretar todas las pruebas por las partes que sean pertinentes y conducentes a las que oficio sean necesarias. 2. Valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas de manera individual en su conjunto con los demás, inclusive los indicios que le permita determinar la grave convicción que aquellas ofrecen sobre los hechos ocurridos y el conocimiento del afiliado sobre las consecuencias del traslado. 3. No será posible aplicar como único recurso la inversión de la carga a la prueba. La Corte determinó extender efectos interpares a las reglas de la organización del presidente de la Sala de Casación Laboral. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender frente a este segundo aparte del tema probatorio? Simplemente se le exige por parte de la Corte, digamos, a los jueces laborales que hagan uso de las facultades que tienen como director de procesos previstas en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo en cuanto, digamos, tener en cuenta todas las pruebas que se van a poner. No es nada nuevo, eso es nuestra obligación. Desafortunadamente sí se había caído, digamos, por el tema de la inversión de la carga de la prueba, que ya muchos operadores judiciales ni siquiera van a interrogatorio de parte, simplemente bajo ese argumento pues declaran ineficacia. Eso es lo que llama la atención la Corte, pero digamos no es nada nuevo en cuanto a las facultades que tenemos los jueces. Entonces, aplicados pues estos presupuestos legales y jurisprudenciales al caso que nos ocupa, bueno, por último quería hacer una referencia. Pareciera que la Corte, digo yo, hiciera un llamado a propósito de este último tema de la carga de la prueba. Pudiera entender, pareciera la Corte General, que eso es un aspecto, porque eso son los fondos, de la traslado de la carga de la prueba a los fondos, de demostrar que cumplieron con el derecho de información, que fuera, digamos, una creación, un invento de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, no, eso no es creación ni invento de la Corte Suprema de Justicia, es la misma ley. En el artículo 167 del Código General de Procesos dispone: las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Eso es una figura que se utiliza mucho en materia laboral, digamos,
dado el carácter tuitivo, protector que tiene el derecho laboral, el carácter de orden público que tienen las acreencias laborales en materia laboral, digamos, frente al hecho que un trabajador manifieste que no le pagaran unas cesantías, unas primas, unos salarios, se traslada la carga de la prueba del empleado. Eso lo ha hecho de tiempo pretérito la Corte Suprema de Justicia. Entonces el empleador es el que tiene que venir a decirle, señor juez, no es cierto que no le pagaron la cesantía, acá está la transferencia, acá está el pago. No es cierto que no le pagamos la prima, mire, acá está el comprobante de pago. Entonces acá, frente a una afirmación negativa de que no recibió la información, él, por afiliar, cumpliendo con este deber de información, pues ¿quién tiene que demostrar que sí cumplió con la deber de información? Pues el que tenía la obligación legal de brindarla, que es el fondo. No es nada nuevo. Lo que pasa es que sí, simplemente si se toma en criterio eso solamente para declarar una eficacia, eso lo propone depende de la Corte Constitucional. Pero pues eso lo dice el 167 del Código General de Procesos. Entonces, digamos, aplicados ahora sí esos presupuestos legales y jurisprudenciales al caso que nos ocupan, debemos indicar que en el presente asunto, pues, lo único que obra, digamos, como una demostración, una prueba del proceso, el traslado del señor demandante de régimen, es los dos formularios que suscribió, uno en el 97, el 8 de abril del 97, y uno el 15 de enero del año 98, que lo indico, no sé por qué no tuvo ninguna validez, el del año 97. Bueno. Aspecto o formulario que debemos tener en cuenta ha sido reiterar a la Corte Suprema de Justicia no es suficiente para demostrar o acreditar que se cumplió con ese deber de información. Al respecto, pues no obra, digamos, una documental, como nos lo confesó acá la señorita representante legal, no hubo ninguna otra documental, algún anexo que se le haya puesto de presente, se le haya entregado al señor demandante para que él conociera, supiera, digamos, cuáles eran las características de ese nuevo modelo. ¿Qué dice la Corte, digamos, en términos sencillos? ¿Qué es ese deber de información? Pues que le informaran a la persona por afiliar lo bueno, lo malo, lo bonito, las ventajas, las desventajas. Mire, usted está en el Seguro Social, acá se pensiona así, se pensiona así, tiene estas ventajas, tiene estas desventajas. Usted se va a pasar a un régimen de ahorro individual que se pensiona así, tiene que cumplir esos requisitos, tiene estas ventajas, tiene estas desventajas. Para que ya con conocimiento de causa, digamos, la persona decidiera realmente mantener su voluntad de trasladarse. Allí, pues, él formalmente firma un formulario, pero realmente él no sabe las consecuencias que tiene ese traslado. Entonces, en ese aspecto, pues solo lo único que obra es lo correspondiente al formulario de afiliación. No hay otra prueba, por ejemplo, tampoco, digamos, al asesor que estuvo en ese proceso de traslado, que viniera y declarara y nos diera fe que efectivamente le informó al señor Ricardo de esa situación. De otra parte, con la declaración del señor Ricardo, pues que digamos, independientemente de la presunta falta de testimonio que él incurrió, que voy a concursar las copias correspondientes, frente, digamos, a las dos hipótesis que él maneja contrarias, en una declaración extrajuicio que hizo que si existieron asesores, y acá en el interrogatorio de parte, le pregunté expresamente, ¿hubo un ser humano ahí de porvenir? Digo que no. Digamos, eso para efectos del cumplimiento del deber de información, ¿afecta en algo esa presunta falsedad que ha ocurrido el señor? No, porque igualmente fuera el gerente que, como le dije, no estaba obligado, eso no es obligación del personal de recursos humanos. Afortunadamente eso se utilizaba mucho. El asesor se hacía amigo de los de recursos humanos, entonces los de recursos humanos era que le hacía el trámite de afiliación, eso no era una obligación del gerente. Si el gerente le informó los requisitos, las ventajas, desventajas del régimen que pertenecía y al régimen que se iba a pasar, no. Si fue un asesor que sí le informó, tampoco se le informó porque se dijo, como dice la doctora Paola, el asesor estaba ahí recibiendo los formularios, pero tampoco brindó ninguna información. Entonces, en ese aspecto, pues tampoco, digamos, el presunto falso testimonio que ocurre el señor demandante no afecta. En el aspecto importante que debemos analizar acá es lo relacionado que si se recibió o se le brindó o se cumplió con el deber de información conforme los términos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Entonces, así las cosas, en el presente asunto, pues lo procedente será declarar la ineficacia de la afiliación o traslado efectuado por el señor demandante el día 15 de enero del año 1998, que es el que aparece en el chat, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Bueno,
por falta del deber de información, no se acredita en el presente asunto con las pruebas que evacuamos que efectivamente se haya cumplido con este deber de información. Ahora vamos a analizar qué se traslada y la responsabilidad de cada uno de los fondos. Entonces, al respecto, pues este operador judicial, acogiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en la pluricitada sentencia SU 107 del 2024, retomando pues la posición que siempre he tenido, y leamos en la parte, dice la Corte, de cuáles son los efectos de esta ineficacia. En suma, en la parte pertinente, el doctor Hernández, en suma, ni las primas de seguro, los gastos de administración o el porcentaje del fondo de garantía de pensión y mínima, ya sea de forma individual, combinado de tasas susceptibles de evolución o traslado, al configurar simple hecho de declarar ineficacia o traslado personal. Entonces, he retomado mi posición inicial en cuanto a que considero que se debe únicamente trasladar los aportes y rendimientos. En cuanto a los gastos de administración, pues están sustentados en la ley, tanto en el régimen privado por pensiones como en el régimen de ahorro individual. Están autorizados legalmente las administradoras como administradoras no dueñas de los recursos para que descuenten una suma para sostener personal a la lógica que utiliza una administración. Eso está sustentado en la ley, no están haciendo ninguna actitud ilegal de cobrar unos gastos de administración. Así lo hace el legislador. Ahorita en la nueva reforma pues aumentaron esos gastos de administración. En cuanto a las pólizas de seguro, pues vemos que esos son unos recursos que están destinados a unos terceros que, conforme lo autoriza, prevé la ley, protegen al afiliado, al señor Ricardo, digamos, de las contingencias de invalidez o muerte, que tal que no tuviera cubrimiento, esas pólizas y demás, y se fuera generado riesgo. Entonces, esos terceros de buena fe, que son aseguradoras, reciben los recursos, protegen al afiliado, entonces no considero procedente devolver eso. Entonces, únicamente vamos a devolver lo correspondiente entonces a los aportes y rendimientos que han ido generando allí los recursos. Bueno, de otra parte, frente a, digamos, entonces así las cosas, pues se absolverá la llamada en garantía de toda declaración invocada en la presentación, pues al no proceder, ordenar a Scandia el traslado de recursos, no procede, pues tampoco un posible reintegro pago por parte de la aseguradora Scandia. Bueno. Costas, el artículo 1365 del Código General del Proceso dispone que la parte vencida condenada en costas, en este caso condenamos en costas entonces a la AFP Porvenir a favor del señor demandante, pues fue el fondo que faltó al deber de información en el momento del traslado. Para el efecto se fija como agencia de derecho y su cargo lo correspondiente a un salario mínimo legal vigente para el año 2024. En lo que tiene que ver con la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, pues no vemos ninguna participación, injerencia, nada. Se evidencia, se observa en el presente asunto que haya influenciado, le haya dicho al señor Ricardo trasládese el IS, no lo queremos acá en el IS, váyase para el RAE, demás, nada tuvo que ver, eso es una decisión que él en su momento tomó sin ninguna participación de el IS, hoy representado por Colpensiones. A Colpensiones lo vinculamos porque necesitamos darle la orden de que nuevamente reciba la afiliación del señor demandante. Entonces, sin costas respecto a Colpensiones, ni a favor ni en contra. En lo que tiene que ver con Scandia, entonces Scandia, lo que tiene que ver con el demandante, no condenaré costas, pues Scandia lo simplemente, como lo dijo la doctora Sonia, recibe un afiliado que se traslada horizontalmente, si no lo hiciera, pues puede hacer objeto de sanciones administrativas, no le puede hacer decidir Scandia. Miren a ver si por allá en el año 90 y algo el señor se trasladó bien o se trasladó mal. Ellos simplemente reciben un traslado horizontal que si no lo cumplen, pues son objeto de sanción. Entonces, sin costa respecto a Scandia, en lo que tiene que ver con el demandante. Se condenará en costas Scandia a favor de la llamada en garantía MAFRE, dado que por la, no procedía o es improcedente el llamamiento. Acá no se ordena pagar ninguna póliza de seguros, pero también analizando el fondo del asunto, también vemos que esa póliza del seguro profesional no tenía establecido ni implicaba de ninguna forma el reconocimiento pago de reintegro, evolución de sumas de pagadas
por la póliza del seguro profesional. Eso no cubría, o el objetivo o razón de ser de esa póliza era completar el mayor valor necesario para financiar la pensión de invalidez o muerte si se puede generar presiones. Bueno, entonces allí condenaremos así en esta forma escándalo. Así las cosas, entonces se declaran demostrar las excepciones propuestas por la llamada en garantía, como ya lo indiqué, y se resolverá de todas las protecciones. Se declara no demostradas las excepciones propuestas entonces por Scandia, Porvenir y Colpensiones. En mérito de los puestos, entonces el juzgado 15 laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar ineficaz la violación o traslado efectuado por el señor Ricardo Rocha Arámbula del régimen de prima media al régimen de ahorro individual a través de la AFP Porvenir el día 15 de enero del año 1998. Como consecuencia de lo anterior, entonces, ordenar a la AFP Scandia, donde actualmente se encuentra afiliado el señor demandante, a trasladar los recursos sumas que obran en su cuenta de ahorro individual correspondiente a aportes y rendimientos con destino a la administradora del régimen de prima media Colpensiones. A esa que reciba dichos recursos, reactive la afiliación que en alguna época tuvo el señor demandante a Colpensiones y los acredite como semanas efectivamente cotizadas, teniendo en cuenta para todos los efectos como si nunca se hubiera trasladado al régimen de ahorro individual, consecuencia natural de esta ineficacia conforme se expuso en la parte motiva. Segundo, absolver de toda y cada una de las pretensiones invocadas en la presente acción a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y frente a la misma, entonces, declarar, demostrar las decisiones de improcedencia del llamamiento en garantía, en esencia de la obligación, cobro lo no debido. Tercero, condenar en costas, entonces, a Porvenir a favor del señor demandante y a Scandia a favor de la llamada en garantía Mapfre Colombia Vida Seguros. Para el efecto se fija como agencia de derecho a cargo de estas dos personas jurídicas un salario mínimo legal vigente para el año 2024, sin costas a favor ni en contra de Colpensiones y sin costas respecto a para Scandia respecto al señor demandante conforme se expuso en la parte motiva. Tercero, si la presente providencia no, o cuarto, no sé el número que corresponda, si la presente providencia no fuere impugnada y dado el resultado desfavorable y la naturaleza jurídica de Colpensiones, se remitirán las diligencias al superior para que la revisen el grado jurisdiccional de consulta. Quinto, numeral que corresponda, se dispone entonces con destino a la Fiscalía General de la Nación y conforme mi deber de denuncia, que establece el artículo 38 del Código General Disciplinario, Ley 1952 del año 2019, entonces compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible incurrencia del señor demandante en un delito de falso testimonio, dada la contradicción que se presenta entre lo que él manifestó bajo la gravedad del juramento en la declaración extrajuicio que obra folio 136 del archivo 01 la demanda y lo que manifestó de viva voz y también bajo la gravedad del juramento en esta audiencia. Todo lo anterior conforme se expuso en la parte motiva. Bueno, entonces esta decisión se notifica en estrado